Es fundamental resaltar la importancia de usar materiales de alta calidad que generen confort para los pacientes, los familiares y profesionales, redundando todo en la disminución de costos a largo plazo, sin perder el alto beneficio clínico. Hola, buenos días. En el Instituto de Rehabilitación Funcional de La Salle tenemos una unidad de sedestación y posicionamiento. En esta unidad lo que hacemos es valorar de manera objetiva a las personas todos los sistemas que tienen, en tanto sus sillas de ruedas como cuando tienen que estar encamados. Para ello existen diferentes soluciones. En un estudio desarrollado recientemente hemos podido evaluar no solamente cómo es la medición de la presión, como en ocasiones anteriores, sino que además lo hemos podido combinar con sistemas de medición de la conductancia de la piel. Hemos podido también evaluar cómo es la frecuencia respiratoria, cómo es la temperatura a nivel distal por parte del sujeto y otro tipo de variables. Lo primero, tendremos al paciente en decúbito prono, colocado con un sistema de almohadas parecido al que se puede tener en un hospital. Pasaremos a ver cómo son las mediciones de dichos sensores. Aquí estamos viendo el sensor de presión con almohadas normales en un momento inicial, donde podemos ver picos de 73. Aquí tendríamos la frecuencia de la respiración. Aquí tendríamos el valor de la temperatura tomado a nivel distal. Lo más llamativo no es que la presión, que en este caso también es llamativo, en algunas zonas sea algo elevada. Lo más llamativo es el rango de amplitud respiratoria. Ese rango de amplitud respiratorio es corto, obliga a respiraciones más rápidas y con poquita amplitud. Después vamos a utilizar el sistema TOTO. Es un sistema que nos permite inclinar para aumentar el tiempo que debe llevarse entre lo que serían los cambios posturales. Esta situación también puede ser una situación a tener en cuenta debido a que estas inclinaciones permiten que haya una mejor frecuencia respiratoria, incluso con sistemas de posicionamiento basados en almohadas. Buscamos la inclinación. Eso es. Hacia la izquierda. La temperatura está en 28,59. La coherencia respiratoria en 52,9%. Tenemos que ver porque la RA va variando. Nos encontramos con que la presión más o menos se mantiene, aunque se ha volcado hacia su lado izquierdo, pero lo que son los niveles de presión sí que se han quedado de esa manera. Y la conductancia nos sube a 1,38. También es esperable cuanto más tiempo. Ahora ha hecho un cambio postural el TOTO, está apoyando sobre el lado izquierdo. Vemos a las casillas de 35 en 46, 57 casillas. Ha subido la conductancia. El patrón respiratorio a nivel de coherencia es del 44%, aunque lo que vemos es una mayor amplitud respiratoria. Y la temperatura se sigue manteniendo a 28,59. Pasamos por último a hacer una evaluación de un sistema de aire fijo. Este sistema de aire genera una situación que seguramente es la más adecuada de todas. Lo primero, nos aumenta el área de apoyo. Eso hace que haya más
partes de la piel en contacto y que se generen algunos picos menores de presión. Hay que tener en cuenta que los picos de presión que teníamos no eran muy altos. El dato más interesante es la amplitud respiratoria. Vemos que hay una amplitud respiratoria mejor. La gente respira de una manera más adecuada. Posiblemente está entrando más aire en los pulmones. Eso sería seguramente aventurarnos a decir demasiado, pero su patrón respiratorio parece mejor. Nos encontramos también con una situación muy interesante. Disminuye la conductancia de la piel. En este caso, lleva aumentando, el paciente ha estado durante una hora tumbado, a pesar de los cambios que ha habido algún momento en el que hemos tenido que recolocarle por descolocación de los sensores, nos hemos dado cuenta de que la conductancia ha disminuido un poco, deja de progresar hacia arriba, lo cual pensamos que produce menos sudoración. En este caso, es un dato altamente relevante. Lo mejor de todo es que después de una hora de trabajo, no llegó, vemos unos resultados bastante positivos. Empezamos las mediciones después de más de media hora con el posicionamiento de cúbito prono con almohadas. Ahora pasamos a un sistema de aire, nada más que en la región torácica, y vemos que hay un volumen a 35,3 más amplio, que es llamativo. La conductancia ha comenzado a 126, pero vamos, llevamos ya media hora de trabajo. La temperatura a nivel distal ha bajado y lo que vemos ahora mismo es una mayor uniformidad en el patrón respiratorio. Justo en este momento que paso a grabar parece que hay menos, pero si se ve la curva es más amplia, que la uniformidad va a variar, pero el dato de qué amplitud tiene se puede ver que es bastante mayor, con una media ahí de 190, pero que amplía con márgenes mayor que antes. Vemos que se mantiene un aumento de la base en 35. Llevamos ya aproximadamente, no llega a la hora, pero cerca. La conductancia está en 1,4 y el patrón respiratorio pues es más estable, aunque la uniformidad ahora mismo parezca que sea muy alta, ha ido variando bastante. O sea, la amplitud, el aumento de la amplitud parece más estable. Todo luego analizaremos todos los datos, pero parece que la amplitud es mayor. Y la temperatura, pues más o menos estabilizada en la parte distal. Hay un aspecto súper relevante en este trabajo que es la comodidad del paciente. La comodidad del paciente fue variando en función de los sistemas que utilizamos. El sistema de aire fue el más cómodo, comentando a la paciente que bueno, pues, le era más asequible. Vemos unas pequeñas marcas en la frente cuando utilizamos sistemas de almohadas. Y con el totó, aunque también se utilizó el sistema de almohadas, no se vio tanta marca. Seguramente tiene que ver con ese cambio de posición y de postura. Aunque el totó lo utilizamos con cambio de posición cada media hora, lo cual es relativamente poco tiempo. El trabajo se desarrolló durante varias horas y podemos ver un poco la evolución de la persona. Imposible determinar si estos resultados son extrapolables a todos los pacientes, pero podemos saber que como estudio de caso único, las recomendaciones puedan ser interesantes cuando un paciente no cumple bien una condición de cúbito prono, ver si esas inclinaciones que conseguimos con el totó pueden ser adecuadas o ver si con un sistema de aire puede mejorar la respiración. Por último, me gustaría agradecer a la doctora María Gracia Carpena, que ha sido, es parte fundamental de la unidad y que está desarrollando conmigo este estudio, su colaboración. Muchísimas gracias por vuestra atención. En nombre del Instituto de Rehabilitación Funcional IRF La Salle, invitamos al doctor Miguel Gómez Martínez para que abra su micrófono. El doctor Miguel es terapeuta ocupacional, director
doctor, gerente del Instituto de Rehabilitación Funcional La Salle, director de Servicio de Terapia Ocupacional, Psicología y Logopedia, quien nos hablará y resolverá sus dudas a través acerca del tema superficies para decúbito y cambios posturales, visión gráfica. Doctor Miguel. Muchas gracias a todos los asistentes. Me permito hacer un pequeño resumen de lo que era la investigación por si alguno ha podido perder un poco el hilo. Nosotros nos encontramos con una situación muy clara. Tenemos centros como los hospitales que tienen UCIs completas con muchísimos sistemas de posicionamiento y de colocación que, bueno, que se han tenido que ir adaptando al trabajo con el paciente COVID, pero nos encontramos con otra realidad, ¿no? Que es la realidad de las residencias de ancianos, donde muchísimos mayores han sido infectados y no han tenido la opción de optar a esos medios que tienen en otros sitios para poder beneficiarse de algunas de las cosas que sí que podemos hacer, ¿no? En las residencias de ancianos. En muchas ocasiones sabéis que muchos pacientes, no todos, pero muchos de ellos, los que están un poquito peor con la situación de cúbito prono, han mejorado bastante su calidad respiratoria y bueno, llevamos un tiempo estudiando un poco cómo es la situación para las posibles ulceraciones, que en este caso, bueno, pues hemos visto que los sistemas basados en almohadas, aunque no sean los ideales, no son excesivamente malos, pero nos hemos encontrado con que en cuanto hemos empezado a hacer mediciones diferentes, no solamente de la presión, sino que hemos podido medir la conductancia de la piel, hemos podido medir la frecuencia respiratoria, hemos podido medir la temperatura y bueno, todavía estamos enfrascados en un montón de posibles mediciones, también pues, la tensión, estamos midiendo bueno, pues, a nivel de la pulsioximetría, hemos medido un montón de variables. Nos hemos encontrado con situaciones que creo que pueden ser llevadas a la práctica diaria de lo que sería una residencia de ancianos, ¿no? La primera de ellas es, como dato importante, que si disponemos de un sistema de aire, la presión va a ser mejor. La realidad es que los pacientes en UCI normalmente no se están ulcerando demasiado. Se están ulcerando, pero no demasiado. Lo que no sabemos, o por lo menos no llega mucha desinformación, es cuántos pacientes geriátricos se están ulcerando, porque tienen la puerta cerrada en la UCI. Esto es la realidad que vivimos en España, que a lo mejor en otros países varía, pero en España a día de hoy, por criterios, sobre todo en el momento de la primera ola, no entraba el paciente anciano. Le dejaban en la residencia o si no le dejaban en una habitación. Entonces, sabemos que como su piel es más débil, muchas veces van a tener incontinencia, muchas veces van a tener otras circunstancias, otras patologías asociadas. No sabemos si realmente esos pacientes en decúbito prono se han estado ulcerando. Pero ese sistema basados en almohadas podría ser una posible solución si no se disponen sistemas de aire. ¿Qué diferencia genera el sistema de aire con respecto al sistema basado en almohadas para el posicionamiento? Fundamentalmente hemos visto dos cosas. La conductancia de la piel, que al final es un valor que nos puede permitir saber cómo va a ser la sudoración, y hemos visto que con los sistemas de aire la sudoración es menor, por lo tanto podemos prever que haya menor riesgo de ulceración. El segundo punto es el nivel respiratorio. El nivel respiratorio hemos visto que cuando estás en un sistema de almohadas es menor que los otros dos sistemas que hemos visto. Por un lado, el sistema de inclinación del totó, que es un sistema que permite inclinar al paciente cada X tiempo para que haya que reducir el tiempo, para que haya aumentar el tiempo de los cambios posturales, y hemos visto que eso permitía una mejor frecuencia respiratoria, una mejor amplitud respiratoria, mejor dicho. Luego, por otro lado, hicimos ese análisis con un sistema de aire y vimos que era mejor, que el mejor patrón de todos. Estamos, como podéis imaginar, con un estudio que todavía estamos en unas fases preliminares y pensamos que puedan ser datos bastante relevantes, sobre todo para aquellos sitios que dispongan un poquito de menos medios, ¿no? que lo que sería las UCIs, ¿no? Pensamos que esas UCIs residenciales, ¿no? Donde las residencias de mayores se ven obligados, ¿no? A tener a los pacientes COVID,
se puedan beneficiar un poco de este conocimiento. Y luego, por último, lo que comentaba, también tiene que ver con el confort y la comodidad. Un paciente que se va a tirar muchas horas en decúbito prono va a estar en una situación bastante difícil. Eso va a hacer que pueda tener heridas por respiradores, por en fin, todo lo que se ha ido hablando a lo largo de la conferencia. Y es cierto que estos sistemas de aire ayudan un poco a ese control. Cuando nos planteemos en breve, vamos a empezar a hacer estudios en pacientes, tanto en una UCI como en una residencia de ancianos, vamos a ver qué es lo que ocurre con el paciente real y sobre todo qué ocurre con la realidad de la práctica clínica diaria, ¿no? Porque yo puedo poner a un paciente sano 3 horas, como estuvo esta paciente, tumbada boca abajo, y voy a sacar unos datos razonablemente positivos, pero luego la realidad en una UCI, en una residencia de ancianos, es la que nos va a marcar realmente qué acciones son las más seguras. Nos dicen que los aportes técnicos y las recomendaciones que nos brindan profesionales como el ponente actual, Miguel, son básicos para el desarrollo profesional. Creo que no debemos tener miedo a estos aportes. Ellos nos traducen amablemente. Más bien debemos colaborar en su consecución cuando nos sea posible, pues son experiencias básicas para abrirnos los ojos en muchos aspectos. También nos dicen, los cambios posturales acompañados con un sistema flotante contribuyen a la calidad asistencial, claramente demostrado. Una vez más, hagamos flotar al paciente. Hoy por hoy creemos que es mejor aporte en SEMP, me disculpo, no sé qué significa, que podemos proporcionar a nuestros pacientes. Enhorabuena por el estudio. En general, la posición de cúbito prono no se emplea en residencias de forma continua, como puede ocurrir en la UCI. En la residencia, el paciente no está sentado ni intubado. También nos dicen, la evidencia más la formación son parte fundamental del trabajo profesional. Y también tenemos otro comentario en que nos dicen que es muy interesante el estudio. Sé, doctor Miguel, si tenga algún otro comentario. Y me gustaría comentar a Francisco Javier Blanco. Yo soy conocedor, ¿no?, de esa situación porque al final el paciente está en una situación diferente, pero el posicionamiento al final en decúbito prono tiene que ver con esa situación de una mejor respiración. Aunque no estén de manera continuada, sí que es cierto que sería adecuado el valorar si esa posición con los sistemas de apoyo suficientes es positiva para esos pacientes. Incluso en UCI hay veces que no mejoran su patrón respiratorio. Entonces, simplemente comentarlo. Es una opción, es un poco por la línea de trabajo en la que nos estamos moviendo y somos conocedores de que no será una solución para todos, pero para la gente que es una posible solución, el intentar aportarle la máxima información posible. Gracias, doctor Miguel, como siempre, porque tus aportes y el compartir definitivamente lo que se hace en torno a la investigación es lo que nos abre una mirada diferente hacia el futuro. Muchas gracias por sus aportes y por, como siempre, estar acá con nosotros.